Me cursaron la invitación, innegablemente me puse a reflexionar sobre este espacio tan complejo, tan difícil, tanto para la mirada pública como para la mirada privada, tanto para la mirada de la sociedad, de las familias, como de los diferentes sectores, y obviamente el mundo universitario, que es el que está cotidianamente trabajando en ese contexto. Yo quiero partir, motivado por la conferencia de nuestro estimado amigo, y a través de él quiero trasladarles a todos los visitantes una bienvenida a nuestra patria, a nuestra capital, Sucre, y obviamente desearles que su estadía sea, tanto en Bolivia como en Chuquisaca, Sucre, la mejor. Una tierra bella, una tierra acogedora, con una población y hermanos sucrenses que abren el corazón y los brazos para recibir a todos los visitantes, así que disfruten de Sucre, una bella ciudad, nuestra capital del Estado plurinacional. Roberto Escarré nos planteaba elementos muy complejos en torno al tema del financiamiento de la educación, y me venía a la mente un tema que pueda motivar inicialmente lo que voy a plantear, referido a Bolivia. En el mundo, en el contexto global, en los últimos eventos mundiales sobre el tema educativo, incluyendo a todos los ámbitos, educación básica, educación superior, el tema del financiamiento ha ido adquiriendo tal importancia en el sentido positivo y en el sentido negativo, que está constituyendo el eje del debate en torno a los objetivos del desarrollo sostenible con la mirada al 2030, al 2030. En el análisis de la UNESCO, del Foro Mundial de Educación del 2000, cuando se plantean los objetivos del desarrollo del milenio, uno de los temas que se planteó como el eje central era el desarrollo de una educación partiendo del principio de que es esencialmente un derecho de la humanidad y de las poblaciones, sociedades de los estados. Cuando entramos al contexto de revisar los objetivos del milenio al 2015, entonces encontramos que se hizo mucho énfasis en el concepto del derecho, por lo tanto se planteó el tema de las responsabilidades para lograr este derecho. Ese fue el eje de la discusión. Pasaron 15 años con desarrollos positivos, negativos, con cumplimiento de metas a nivel mundial y global, y en otros casos con fracasos. Y en el foro de Incheon, en Corea, el último foro de educación, que definió la mirada al 2030, así como estaban todas las instituciones, desde la UNESCO y instituciones públicas, ministros, representantes de organizaciones sociales y civiles vinculadas al mundo de la educación, que eran los que tradicionalmente habían discutido sobre el tema de la educación, universidades, representantes de sistemas universitarios. En el otro lado estaban el Banco Mundial, la OCDE y otros organismos de financiamiento que normalmente eran de financiamiento del ámbito privado, público. Y hubo, para concluir esta primera partecita de introducción, una suerte de reacomodo en las mesas de trabajo, y se tenía en la mesa de trabajo del ámbito y del impacto de la educación en su concepción social, donde deben ser unas 30 personas, y en el ámbito del financiamiento de la educación 200 personas. ¿Cuál es el interés del mundo respecto a la educación en esta nueva etapa de la humanidad? Innegablemente el tema del financiamiento. ¿Cómo hacemos para cumplir como estados las responsabilidades que los mandantes, los pueblos
han trasladado a sus estados, y cómo hacemos para obviamente alcanzar los óptimos de recursos para poder generar la respuesta a las grandes demandas crecientes que la población tiene en torno a la educación. El debate está planteado y eso es lo que se está discutiendo en los últimos tiempos. Y ahí es donde surgieron dos modelos. Un modelo que parte de una concepción economicista de la educación y obviamente traslada este enfoque al concepto de que la educación requiere de financiamiento, pero también requiere de ciertos cumplimientos. Y por ello es que hay un debate sobre el contexto de qué condiciones se van a poner ahora a los nuevos financiamientos, cooperación, a las nuevas inversiones en materia educativa. Se van a poner parámetros evaluativos como forma de condicionar el desarrollo de ciertas tendencias, o se va a seguir en un enfoque social vinculado a la concepción de que la educación es un derecho. Este tema nos trae ya un contexto más interno, nacional, en donde incorporamos el debate en torno a lo que es en sí mismo el concepto de educación en sus diferentes planos: la educación inicial, la educación primaria y secundaria, la educación superior no universitaria y la educación universitaria. El modelo educativo que se tenga en un estado, en un país, que desarrolle e implemente una sociedad, va a estar sustentado en un modelo económico, o el modelo económico es el que va a determinar las tendencias del modelo educativo. Ese es parte del debate del último tiempo. En el concepto de un modelo social de la educación, innegablemente se parte del principio de considerar que la educación es un bien social. Y si es un bien social, incluye el componente esencial de la responsabilidad del conjunto de la sociedad, Estado y obviamente los otros sectores, incluido el privado, de hacer que ese bien social sea protegido, desarrollado, impulsado, fortalecido, bajo el principio esencial de que es un bien social. Si es un bien, es transable, pero su sentido social restringe, orienta y determina que ese bien transable debe ser regulado en contextos de obviamente aquello que preserve su principio original, el principio de ser social y por lo tanto un derecho. Ahí es donde viene la bifurcación del concepto de financiamiento e inversión entre lo que es la inversión estatal, la inversión pública, y que tiene obviamente una intencionalidad de garantizar el derecho de la población al acceso a la educación desde los 0 años hasta la finalización de la vida. Y en el concepto de bien social, la educación en el ámbito privado también innegablemente está abierto a una participación plena. Pero ahí es donde hay que tener cuidado, y por la experiencia boliviana es importante diferenciar entre lo que es inversión en la educación en el ámbito privado y lo que es la mercantilización de la educación. El ámbito de la educación, y especialmente la educación superior, ha ido abriéndose con una inmensa potencialidad a lo que son espacios de inversión. El gran cuidado que creo que hay que tener, y estamos teniendo en el marco de las leyes y de las regulaciones, es que este bien social, este derecho, no esté restringido solamente al ámbito del Estado, pero cuando el ámbito privado se incorpora al mismo, debe necesariamente, inexcusablemente, desarrollarlo con un marco de responsabilidad social y por lo tanto incorporar el componente de que la inversión que realice genere utilidades, rentabilidades, se convierta en un espacio también de desarrollo privado, pero que nunca caiga en la mercantilización, que no se convierta en un negocio,
porque ahí es donde obviamente pierde el sentido privado y adquiere un sentido distorsionado. Eso es lo que parte del debate del mundo se está trasladando a los estados, y obviamente los estados van asumiendo ciertas responsabilidades en torno a esto. Este es el punto de arranque. Y sobre esto, ¿qué hizo Bolivia? ¿Qué ha hecho el Estado boliviano en materia educativa? Y aquí voy a concentrarme casi exclusivamente en el contexto de lo que es la educación básica, porque el ámbito de la educación superior, pública y autónoma, tiene un espacio que seguramente lo han expuesto, lo van a exponer, y tiene un desarrollo muy interesante y fuerte, con debates muy complejos en torno al financiamiento público a las universidades públicas y autónomas. Un debate anualmente repetido en contexto de lograr presupuestos óptimos, adecuados para un buen desarrollo. En épocas de crisis, mayor debate. En épocas de holgura, un debate menos conflictivo. Pero en el fondo es parte, obviamente, de una responsabilidad del Estado, pero también de las instituciones universitarias. Voy a tratar de compartir con ustedes lo que es la experiencia y el proceso del financiamiento en la educación, que parte de un principio constitucional. El artículo 77 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo primero, determina: la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Y a partir de ello, el Estado tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. La educación básica en nuestro país tiene los dos componentes, lo público y lo privado, y un componente adicional que es el contexto de las entidades denominadas de convenio, administradas por instituciones fundamentalmente religiosas. Miren ustedes lo que ha sido la evolución de la inversión pública en educación en general el último tiempo. La línea amarilla, por el rebote del televisor no podemos guiarnos por el puntero, pero ustedes pueden hacer el seguimiento. El Producto Interno Bruto en Bolivia en los últimos 10 años ha crecido. La primera barra, 91 millones, hasta 228.000 el 2014, 228.000 millones de bolivianos. Ese es el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto ha crecido el ámbito de la educación respecto del Producto Interno Bruto? En montos absolutos, de 6.500 millones de bolivianos, en la primera barra, a 18.833 millones, cercano al 200% en materia educativa. ¿Qué significa esto? Que estamos entre una tasa del 7.11% de participación en el Producto Interno Bruto en tema educativo, llegando hasta el 8.26, 8.57% de participación del Estado en el contexto de la educación, o en el contexto del Producto Interno Bruto. Esta es una primera respuesta a ese mandato que la Constitución planteaba. El Estado tiene como primera responsabilidad financiera la educación. Un otro elemento que nos permite ver cómo ha evolucionado el contexto del financiamiento de la educación es el relacionado al presupuesto general del Estado, es decir, el presupuesto total, que ha crecido de 46.332 millones de bolivianos en 2006 a 195.000 millones de bolivianos. ¿Y qué pasó con la educación? En el marco de ese crecimiento de 6.500 a 18.000, la participación en el presupuesto general del Estado ha estado entre el 14%, y aquí es importante hacer una diferencia, porque cuando hacemos la comparación con el presupuesto total, vemos una aparente caída, porque obviamente el presupuesto era 46.000 millones. De 46.000 millones, el 14% se destinaba en 2006, mientras que de 195.000 millones,
se destina el 9.64% del presupuesto. Y si lo vemos como participación del presupuesto solamente del sector público no financiero, excluyendo algunos componentes que dentro del marco de la contabilidad del presupuesto tienen obviamente una connotación de repente no social o no directamente relacionada a un elemento de evaluación, podemos ver la gran diferencia. Cuando el presupuesto está evaluado desde el punto de vista del sector público no financiero, 16% es la participación del sector educación. Este aspecto, para que ustedes tengan una proporción, se presenta en el sector de la educación superior y la formación profesional, que ahí incluye a los sectores universitarios públicos, a los sectores de institutos técnicos, que proporcionalmente es muy bajo, y a lo que sería la formación de maestros en las escuelas superiores de formación de maestros, que también presupuestariamente es bajo. La evolución del presupuesto y del financiamiento en el sector de formación profesional superior fue del 2006, 1.841 millones, ha pasado el 2014 a 5.273 millones de bolivianos, de manera global. Es decir, se ha ido generando un marco de transferencia de recursos a las instituciones de educación superior y formación profesional, que obviamente ha cuadruplicado casi la inversión en el ámbito del sector universitario. Comparativamente, estamos ubicados respecto de América Latina en el segundo lugar. El primero, Cuba, con un 12,8% respecto de su Producto Interno Bruto, y segundo, Bolivia, con un 8,5% para el 2015, estimado todavía, y un 8,3% para el 2014, ya consolidado. En América del Sur estamos obviamente en el primer lugar respecto de lo que es inversión en educación, y un tema que es importante analizar es el referido a los niveles que participan en este financiamiento del Estado. El gobierno central está participando con cerca del 81% del total de la inversión en el ámbito educativo, y los gobiernos departamentales y municipal participan obviamente en una proporción menor. El gobierno central invierte el contexto de estos recursos fundamentalmente en un, si no me equivoco, 64% destinado a salarios, que sería toda la parte morada, lila de la torta, y el resto se va distribuyendo en contextos de 16% para gastos de inversión, 11% en programas especiales como una computadora por docente que se entregó a cada maestro y maestra del sistema regular de educación, y un 3,8% para gastos de alimentación y desayuno escolar, que es responsabilidad del sector municipal, y el 4% para becas, bonos, premios y otras promociones que se tienen en el contexto educativo. Esta proporción distribuida a nivel de gobiernos muestra que, el 78% es el que se destina al pago de la planilla en el ámbito del sector educativo completo. ¿Cuánto es esa proporción del 78% de la planilla?
Son cerca de 160.000 maestros los que en este momento el Ministerio de Educación tiene bajo su responsabilidad, y cerca de 18.945 administrativos. Vean ustedes cómo ha crecido de manera significativa el ámbito de los maestros. Cerca de 40.000 maestros nuevos se han incorporado, mientras que en el sector administrativo obviamente ha habido una tendencia al estancamiento por la priorización que se hace de los recursos para cubrir los déficits que en el tema de atención docente todavía existen en Bolivia. ¿Y dónde se ha concentrado esa mayor cantidad de maestros que se ha ido distribuyendo en el contexto del sistema educativo básico? En educación regular, educación inicial, se ha pasado del año 2000, 5.500 maestros, muy bajo porque no era obligatorio, a 8.474, y para el año 2016 se está llegando a cerca de 9.000 maestros. En primaria se pasa de 74.000 maestros a 70.000 maestros, es decir, reduce la cantidad de maestros de primaria, porque como ustedes saben, de acuerdo a los últimos censos, se ha establecido que la tasa de crecimiento poblacional ha ido disminuyendo en el país de 9% en poblaciones de un extremo crecimiento demográfico, se ha reducido a cerca de una tasa del 4.5, casi la mitad. Por lo tanto, el tema de menor crecimiento poblacional ha reducido los impactos en un nivel primario que hasta la década de antes del 2006 constituía sola y exclusivamente la responsabilidad del Estado. Se recuerda, la ley 1565 determinó que era obligatorio la primaria, era obligatoria la primaria, no la secundaria. La nueva constitución política del Estado establece que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de cubrirlas, sostenerlas y obviamente garantizarlas. Y ahí ustedes pueden ver el salto de secundaria, que tenía 18.381 maestros el 2000, el 2015 51.189 maestros y el 2016 53.244. Hemos más que duplicado el ámbito de la secundaria. Y obviamente el ámbito de la secundaria es el que se acerca cada vez más al ámbito de la universidad. Por eso la importancia para nosotros de fortalecer el contexto de una educación secundaria que vaya respondiendo a la gran cantidad de demanda que tiene la población joven de continuar estudios de primaria y obviamente proyectarse a educación superior. Alternativa Especial también han tenido un trabajo importante. Aquí podemos ver parte de los resultados. Al crecer la inversión, al crecer la plantilla docente, al crecer los niveles de respuesta a la demanda en los diferentes subsistemas, se tiene que los niveles o las relaciones de estudiantes por docente han disminuido en la totalidad del sistema de 48, la línea roja, a 35 estudiantes, de 42 estudiantes en 2000 a 21 estudiantes en el ámbito secundario, en el ámbito de educación primaria, perdón, en la línea roja de 48 a 21, y en el ámbito, perdón, la naranjada, estoy como se llama con daltonismo, la naranjada que es primaria de 21 a 18 alumnos, la roja que es educación inicial de 48 a 35 y la azul que es secundaria de 42 a 21 alumnos. Esta es la tasa de crecimiento salarial que obviamente ha tenido como perspectiva, así como generar la mayor cantidad de inversión para responder a las grandes demandas en términos de población docente y además de incorporación de cobertura, que se responda a los temas salariales. Aquí ustedes pueden apreciar lo que ha sido la transformación del salario del maestro.
El 2006, un maestro de categoría quinta, un maestro nuevo, con 88 horas en un ámbito urbano, primaria, ganaba 1.179 bolivianos. En la actualidad está ganando 2.695. Un maestro de 120 horas en el ámbito rural, un maestro antiguo, ganaba 3.991 bolivianos. En este momento, el maestro de categoría al mérito tiene un sueldo de 8.608 bolivianos. Aquí vemos los aspectos vinculados al costo unitario de estudiantes respecto a la inversión, y cada estudiante el año 2006 equivalía en el ámbito de educación inicial, la línea celeste, 700, o sea, una inversión de 779 bolivianos. En la actualidad estamos en una proporción de 3.300. En el ámbito de secundaria o de primaria, la línea roja, se tenía una inversión de 1.823 por cada uno de los estudiantes, y ahora tenemos un per cápita estudiantil de 5.800 bolivianos. Y en el ámbito de secundaria, la línea verde, hemos pasado de 1.500 bolivianos a 4.700. Es decir, en el marco de la información que se tiene sobre el tema de la inversión, obviamente tenemos resultados importantes. Este es un aspecto que creemos que sintetiza de una manera relativamente breve lo que ha significado el dar cumplimiento a lo que ha sido el contexto del mandato de la Constitución Política del Estado, lo que ha sido el fortalecimiento del ámbito de la educación, considerado como uno de los principales factores de desarrollo de la sociedad y del Estado boliviano. Y a esto obviamente hay otros componentes que van a caracterizar lo que es el modelo educativo. En el caso boliviano, y este es un planteamiento que se lo ha querido hacer a través del presidente Evo Morales en varias de las reuniones que ha habido con rectores, lo que queremos es que, así como el ámbito de educación regular, en educación básica, se ha incorporado el componente de la concepción social, comunitaria y productiva en el modelo educativo, lo que se quiere es que esta concepción se traslade también al ámbito universitario. Uno de los aspectos que se ha ido desarrollando con fuerza es que, al mismo tiempo de ratificar el principio de que la educación es un derecho y por lo tanto es una obligación del Estado brindar los espacios formativos, los espacios de cobertura, las respuestas a las necesidades, también abrir el espacio para que los sectores privados puedan generar espacios de inversión en el marco de una responsabilidad social en cualquiera de los espacios y subsistemas de la educación boliviana. No está restringida la educación privada, no se la regula en un contexto de restricciones, por el contrario, la construcción de los reglamentos de funcionamiento se lo ha logrado después de mucho tiempo en un marco de consenso, de respeto, pero algo que hemos coincidido con las universidades privadas ha sido que el factor social, el principio de la no mercantilización, el principio del no negocio en el ámbito de la educación debe ser lo que prime. Y en este marco, el Estado cumpliendo con su responsabilidad de financiamiento, el sector privado cumpliendo con su responsabilidad social, estamos logrando generar un espacio nuevo y una concepción nueva de la educación. El financiamiento de la educación tiene que incorporar el componente productivo. Si no genera como espacio propio la producción en el doble sentido, y así está planteado en nuestra currícula, el sentido de la producción de conocimiento, esencial en el ámbito de la educación, y el sentido de la producción o la relación directa entre la educación y producción a través de una articulación entre la teoría y la práctica, entre la práctica y la teoría, obviamente el proceso educativo quedaría trunco. En el ámbito de secundaria hemos incorporado los elementos vinculados al bachillerato técnico, en donde se tiene como horizonte universalizar el bachillerato a nivel de humanidades, que es el que damos ahora, y en el bachillerato técnico, con un técnico medio,
como salida terminal para el bachiller. Esto implica grandes esfuerzos en términos de inversión en infraestructura, en equipamiento y obviamente lo más importante, en la formación de maestros que se adecue a estas características. Dentro de este tiempo otorgado hemos cumplido los 29 minutos con 40 segundos para poder trasladarles una experiencia que creo que es importante que se la pueda tener en una mirada que de repente no es el tema central, pero ayuda a comprender también los roles que tienen los estados y que pueden compartir con los sectores universitarios, públicos y privados. Muchísimas gracias. La misma metodología. Si existen preguntas, por favor. Buenas tardes, señor ministro. Una interrogante. Si bien es cierto, el gobierno está obviamente en esa intención de hacer una inversión en la educación para lograr este beneficio de desarrollo para el país, por cuanto la inversión en la educación es prácticamente el secreto de los pueblos para alcanzar el desarrollo pleno. En ese sentido queremos hacer una pregunta. El gobierno ha estado organizando las Olimpiadas Plurinacionales con el objetivo de formar y forjar un espíritu científico en nuevas generaciones que permitan apuntalar hacia un recurso humano altamente calificado. Son 6 versiones que se van a cumplir en este 2016. Quisiéramos saber si se tiene una valoración en cuanto se refiere al beneficio-costo, a los resultados que se puedan valorar ya de toda esta iniciativa de cara hacia lo que va a significar para los siguientes años esta interesante forma que evidentemente hay que valorar lo que ha sido la realización de la Olimpiada Plurinacional que ha forjado y forja el espíritu científico entre estudiantes de secundaria, ¿no? Simplemente esa pregunta. Miren, el tema de uno de los ejemplos de la articulación estrecha que se está generando en el ámbito de entre el Estado y la universidad pública y también la universidad privada, y que está teniendo la mejor mirada futura, la mirada más estratégica, es el tema de las Olimpiadas. Las Olimpiadas científicas, las competencias a nivel de secundario, tienen una larga data en el sistema universitario público. Nuestro queridísimo exdecano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero, se me fue de la mente, si recuerdan, son varios docentes que hicieron, ahorita nos acordamos de él, en la Facultad de Ingeniería de La Paz, hace 25, 27 años, impulsó las Olimpiadas Matemáticas. Después Gustavo Michel, exacto. Con Gustavo Michel y Roberto Carranza, los dos promotores de Olimpiadas. Con Gustavo nos reunimos y decimos, ¿qué tal sería si entramos a universalizar las Olimpiadas? ¿Cuántos tenías inscritos tú? Y me dice, he llegado a lo máximo de 10.000 estudiantes inscritos en las Olimpiadas de Matemáticas, lo máximo. Le digo, si le lanzamos el tema universal, me dice, sería hermoso, un sueño alcanzado. Se trabaja con la carrera de Ingeniería Civil, se trabaja con la carrera de Matemáticas, con Física, que también hacía su Olimpiada de Física, con Biología, y así, con Informática. Nos encontramos con San Simón, nos encontramos con varias de las universidades. Primera versión, 54.000 inscritos dando examen. Era un triunfo, todos contentos, felices. Segunda versión, 100.000. La tercera versión, bueno, en esta última, para hacerlo corto, 400.000 estudiantes inscritos dando exámenes de física, química, biología, astrofísica, informática, robótica, etc. Es decir, una proyección en la promoción
de los contenidos científicos muy fuerte. Segundo, se ha logrado una articulación y en muchas de los departamentos muy fuerte entre nuestros olimpistas o los olimpistas departamentales y las universidades. San Simón ha dado un buen ejemplo, también aquí en Chuquisaca, en la última versión que tuvimos, en la penúltima en realidad, que se dio acá, también con un apoyo fuerte, han logrado resultados en la selección de no solamente campeones ya para las Olimpiadas, sino en científicos potenciales que con una gran capacidad no se los identificaba en sus colegios, pero la universidad sí los pudo identificar, obviamente talentos extraordinarios. Un estudiante de Oruro que pudo responder una de las preguntas más difíciles en el contexto internacional de astrofísica y que obviamente ahora está continuando estudios universitarios. Entonces, la relación en las Olimpiadas entre universidad pública y privada, con más fuerza la pública innegablemente, se ha ido proyectando como uno de los factores más importantes de la identificación temprana de talentos extraordinarios, de científicos en desarrollo. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Obviamente la promoción en el exterior, lo último en biología, en la Olimpiada Iberoamericana, que es una de las más fuertes en biología, con el trabajo de apoyo que han tenido las facultades de biología, fundamentalmente La Paz, hemos sacado 2 medallas de bronce, y en la Iberoamericana es uno de los temas fuertes. Es decir, hay resultados positivos. Y lo final, los estudiantes olimpistas que tienen cierta capacidad para el desarrollo del tema investigativo y ya se han adentrado, han ido a visitar Colombia en un encuentro sobre el contexto de redes. Los compañeros colombianos se acuerdan del programa Ondas, que ha tenido un gran peso en el contexto de la promoción de las ciencias, y creo que Ondas ya terminó y se ha impulsado el tema de ferias científicas, y ahí hemos ido a participar con un proyecto de estudiantes de secundaria sobre los microorganismos desarrollados en el río Rocha y su forma de solución. Universidad, secundaria, articulado. Este es el horizonte más provechoso que tenemos: vincular la currícula de secundaria a la universidad y hacer que de todo este proceso el resultado sea fundamentalmente un buen nivel del bachiller para continuar estudios de buen nivel en la universidad, y además el tema científico. Ahí creo que está la articulación. ¿Otra pregunta? Gracias.